Hola Jorge, ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? vamos aquí a comenzar otra sesión del seminario online para formación de oficiales técnicos nivel 1. En este caso vamos a hablar de los uniformes. Sí, algo que es de gran responsabilidad para los oficiales en los eventos de carácter internacional y que aquí vamos a explicar cuál es el procedimiento que se debe seguir. Y lo que queremos conseguir es un control adecuado de los uniformes, ¿no? Sobre todo, hay una cosa que sé que a Enrique le gusta mucho contarla, que es la uniformidad al final representa la integridad y la imagen del deporte. Y al final que cada país vaya con su uniforme es algo que la ITU ha conseguido regular en sus competiciones de manera que se vea una imagen limpia. ¿Es así? Sí, hay por un lado la imagen de los países, la imagen estética, y por otro lado son los condicionantes técnicos de la competición, ¿no? Los límites que puede tener un uniforme para que no suponga una ventaja entre unos atletas y otros, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un esquema, pero vamos a hacerlo un poco más visual. Tenemos a nuestro compañero Zanos que nos va a enseñar un uniforme en la realidad. Aquí tenemos un uniforme actual de la selección española que ahora entraremos a detallar en un poco la configuración de los espacios que son autorizados o no para espacios publicitarios. Sí, los espacios están en las reglas, podemos acudir allí a verlos. Aquí queremos más bien ver el cómo, ¿no? El cómo es nunca hay que medir sobre el cuerpo del atleta, sino siempre sobre la mesa. Todas las mediciones tienen lugar con el traje sin estirar bueno, pues puesto sobre la mesa. De tal forma que la imagen siempre es mayor en la realidad que lo que dice el reglamento, ¿no? Porque se mide con el traje sobre la mesa. El uniforme tiene unos espacios de carácter obligatorio para el deportista, que si lo cogemos otra vez, tanto en la parte de atrás nos fijamos que tiene el apellido del deportista y el código del país, son de carácter obligatorio, como digo. Si le damos la vuelta al uniforme, veremos también que tenemos el apellido delante junto con el código del país. Y el resto hay una serie de espacios que son de disponibilidad para el deportista o para la Federación Nacional para el uso de espacios publicitarios. Pero yo he visto que hay muchos trajes que no llevan el nombre del atleta, ¿no? Sí, efectivamente, hay trajes que no llevan el nombre del atleta porque puede darse el caso de que el uniforme no cumpla con la reglamentación establecida y en ese caso los oficiales lo que deben hacer durante el proceso de registro de la uniformidad es entregar al deportista un traje neutral para que pueda competir. Y eso va relacionado con esa actitud proactiva que tenemos que tener los oficiales para poder facilitar la competición al deportista siempre que, lógicamente, se ajuste al reglamento. Es decir, que hay algunos atletas que no corren con el uniforme de su país, sino con otro neutral para no impedirles la competición, sino solo que compitan de acuerdo al reglamento, ¿no? Pero además también tenemos algunas especificidades, ¿no? Algunas diferencias entre los uniformes que se usan en cada una de las especialidades, ¿no? Sí, por ejemplo, una pregunta muy fácil, Enrique. ¿Se puede correr con mangas o no? Pues se puede correr con mangas en las carreras de media distancia o más largas, ¿no? Y también los paratriatletas porque se rozan con la silla de ruedas y tal, ¿no? En las más cortas no, pero eso no quiere decir que el año que viene sea que sí. Claro. Pero ahora mismo el reglamento dice que no. También hay otros cambios en cuanto a la cremallera, en las pruebas más cortas y en las pruebas más largas, ¿no? Y hay una pregunta también muy común que es el competir con uniformes de dos piezas, sobre todo por la idiosincrasia de la media y la larga distancia, que ahí también hay un punto diferenciador que al final es en las competiciones de grupos de edad en las que no está permitido, perdón, en las que las de media y larga distancia, que se puede competir con un uniforme de dos piezas, pero el diafragma puede estar visible, pero nada más que el diafragma. Pero además los grupos de edad también tienen alguna permisividad mayor que en la élite, ¿no?
¿Qué se puede decir de los uniformes de grupos de edad? Esto es uno de los casos a los que yo me refería antes, que no es obligatorio tener el apellido. Claro. Que no es obligatorio tener el apellido, de tal manera pues que pueden salir más baratos y la federación puede imprimir muchos más a menor coste, ¿no? Eso no quiere decir que si lo llevan haya que quitárselo. Es solamente solo que puede ser que no lo lleven, ¿no? Así es. Básicamente esas son las diferencias. Hay que separar muy bien, como decía Enrique, la élite de los grupos de edad en cuanto a los diferentes uniformes que se pueden utilizar, y sí ese control estricto que hay que tener en las competiciones élite para homogeneizar la imagen y el control de la uniformidad de los deportistas en las competiciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el catálogo, y el catálogo, que Enrique es una de las personas que lo gestiona dentro de la ITU, nos puede contar más en detalle qué proceso se sigue para la aprobación de los uniformes. Sí, en las pruebas de más alto nivel, las World Triathlon Series y los campeonatos del mundo, además de los controles del tamaño de los espacios publicitarios y del nombre y tal, también hay un control añadido, que es el color de los uniformes. Tiene que llevar un color distinto, y para que no haya dos países que coinciden con el mismo color, hay un panel de aprobación en el cual las federaciones remiten los modelos de uniforme, y ese panel dice, pues mira, ya hay un país con negro, tu uniforme no puede ser negro y tendría que ser de otro color. Entonces, pues le ponen negro con unas rayas blancas y ya el panel lo aprueba. Esa aprobación queda físicamente reflejada en un catálogo que se imprime, o bien se puede tener en pantalla accesible en el registro antes de entrar al área de transición, cuando se dan los gorros y cuando se dan los chips y tal, y ahí vosotros, los oficiales, comprobáis que el uniforme que lleva el atleta concuerda con el uniforme que está incluido en el catálogo. Lo que es importante es que recordéis que el catálogo no es de aplicación en todos los eventos ITU, solo es de aplicación en determinado número de eventos, y por tanto siempre hay que revisar bien el reglamento de competiciones para saber si el catálogo es de aplicación o no. Si no es de aplicación, se tiene que basar en el Reglamento General de Uniformidad y que el uniforme cumpla con lo que está escrito en el reglamento. Todo esto está muy bien, pero luego vamos a la realidad. Y en la realidad no es exactamente lo que tenemos planteado. Y a veces llueve, y a veces hace frío, y no siempre podemos llevar, o es lo más adecuado llevar el uniforme aprobado. ¿Qué hacemos en esos casos, Jorge? Pues en ese caso, lo que el delegado técnico tiene que tener la visión para autorizar el uso de chubasqueros o chaquetas u otras prendas, pero siempre que cumpla con el mismo criterio de uniformidad del uniforme de la selección nacional o del deportista, o bien transparente o bien que tenga el mismo diseño y color. Sí, esto es para las pruebas que hemos visto antes, que se rigen por el catálogo, y de una manera parecida al ciclismo, ¿no? Cuando en las pruebas ciclistas hemos visto que llueve, el pelotón sigue siendo el mismo, ¿no? Con los mismos colores que no teníamos. Bueno, pues ese mismo modelo aplicamos nosotros, y en el caso pues de inclemencia del tiempo. Pero también puede ser que lleven algo debajo, ¿no? Cuando hace frío y no sé qué, el delegado técnico puede permitir que por debajo se lleven prendas de manga larga, bueno, pues que preservan la salud de los triatletas mientras. Así es. Y ahora, Enrique, vamos a hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Cómo ves esta foto? ¿Estaría esto permitido en una competición? Pues yo diría que no. Digamos que en general esto no se permite, excepto que este punto concreto sea la ruta de acceso entre el agua y la transición. Desde el momento que se sale del agua hasta que se llega a la transición número 1, es el único momento de la competición en los que los atletas pueden ir con el torso descubierto.
Por tanto, si esta fotografía corresponde a cualquier otra sección de la carrera, no estaría permitido. Y ahora, pues esta te toca a ti, que ahora sí que están exactamente en ese punto, ¿no? En el punto de salir del agua y yendo a la transición. Esta es la eterna pregunta en las competiciones, sobre todo cuando estamos hablando de media y larga distancia, con la autorización o no de las medias de compresión. No está permitido el llevarlas como las lleva este lista, porque las manos y o sea, las piernas y los brazos tienen que estar al descubierto, excepto que se nade con traje. Si se nada con traje, pueden estar cubiertos de cualquier manera, con el traje de neopreno o con otras cosas. Esa es la diferencia. En cuanto al resto de los segmentos, se está a lo que dice el reglamento. En las de distancia sprint y estándar, los hombros y los brazos tienen que estar descubiertos, pero en las otras más largas pueden estar cubiertos. ¿Y qué me dices de esto, Enrique? ¿Se puede llevar un uniforme distinto al que se mostró durante el control de material? No, no se puede llevar y por eso es que los oficiales hacemos unas fotos al entrar para ser capaces de identificar que el traje que se lleva durante toda la competición es el mismo que se ha chequeado, ¿no? Que se ha registrado. Ahora, hemos visto que el mundo no es como dicen las normas y puede ser que al entrar en la transición se te rompa o cualquier cosa y tengas necesidad de competir con otro. Tienes que volver a hacer el check-in. El atleta puede volver a entrar, mira, me ha pasado esto, se chequea otro traje, se comprueba, se fotografía y si cumple con la circunstancia, pues puede competir con él. Pues tenemos la respuesta y pasamos a la última pregunta. Esa es tuya. Esa me toca a mí, ¿no? Esa te toca a ti. Pues aquí tenemos que diferenciar entre si la competición es de media o larga distancia o no lo es. Si la competición es de media y larga distancia, el deportista cuando llega a la zona de cambio se puede quitar el traje de piel o el swim skin en este caso dentro de la zona habilitada